Red Dead Redemption no es solo una historia de vaqueros, es la historia del final de una era, de un mundo salvaje que desaparece poco a poco mientras la civilización avanza sin mirar atrás, y cuanto más profundizas en la saga, más te das cuenta de que todo gira alrededor de una idea muy concreta, personas intentando sobrevivir en un mundo que ya no tiene sitio para ellas. Porque Red Dead Redemption no habla realmente del oeste, habla del cambio, de la culpa y de cómo el tiempo termina alcanzando a todo el mundo. La historia de Red Dead Redemption ocurre durante el final del siglo XIX y principios del XX, y esto es importantísimo entenderlo desde el principio, porque el juego no sucede en la época gloriosa del oeste, sucede cuando el oeste prácticamente está desapareciendo. Las bandas criminales empiezan a extinguirse, las ciudades crecen, llega la ley, llegan los gobiernos más organizados y el mundo salvaje empieza a convertirse en algo controlado. Por eso los protagonistas de la saga siempre parecen fuera de lugar, porque Rockstar construyó toda la historia alrededor de personajes que pertenecen a un mundo que está muriendo, y esa sensación está constantemente presente en los diálogos, en la música, en los paisajes e incluso en las misiones. El núcleo de toda la saga es la banda liderada por Dutch van der Linde. Dutch no era simplemente un criminal cualquiera, él se veía a sí mismo como alguien que luchaba contra el sistema, defendía la libertad absoluta, odiaba el control del gobierno y creía que la civilización estaba destruyendo la verdadera vida. Y aquí aparece uno de los puntos más importantes del lore. Dutch no empieza siendo un monstruo, porque Rockstar quiso que el jugador entendiera que Dutch fue durante mucho tiempo una figura casi paternal para la banda. Muchos miembros realmente lo admiraban. El problema es que poco a poco Dutch empieza a perder el control de sí mismo, y ahí comienza la caída de todo. Aunque el primer Red Dead Redemption salió antes, Red Dead Redemption 2 actúa como una precuela, y ahí conocemos a Arthur Morgan. Arthur fue criado prácticamente por Dutch desde joven y se convirtió en uno de los miembros más importantes de la banda. Pero aquí está lo interesante: Arthur no es el típico protagonista heroico, porque Rockstar quería crear un personaje atrapado entre la lealtad y la moralidad. Arthur ha hecho cosas horribles durante años, ha robado, ha matado y ha destruido vidas, pero conforme avanza la historia empieza a darse cuenta de algo: el mundo que Dutch promete ya no existe, y quizás nunca existió realmente. Durante gran parte del juego, Dutch repite constantemente la misma idea: conseguir un último golpe y escapar. Tahití, Australia, cualquier lugar lejos del gobierno, pero aquí aparece uno de los grandes secretos emocionales del juego. Dutch nunca tuvo realmente un plan claro, porque el personaje vive obsesionado con mantener viva la fantasía de libertad absoluta. Cada vez que algo sale mal, promete otro golpe, otro plan y otra oportunidad. Y cuanto más avanza la historia, más evidente se vuelve que Dutch está improvisando constantemente. A medida que el mundo se moderniza, la banda empieza a desmoronarse, mueren miembros importantes, aumentan las traiciones y la presión de la ley se vuelve insoportable. Y aquí Rockstar hace algo increíble: la sensación de tristeza aumenta constantemente conforme avanzas, porque el juego está diseñado para que el jugador sienta que el final es inevitable. Los campamentos se vuelven más tensos, los diálogos más fríos, la música más melancólica, y todo empieza a sentirse roto. Uno de los personajes más odiados de toda la saga es Micah Bell, y no es casualidad. Micah no destruye la banda por sí solo, porque la banda ya está rota antes de que él apareciera. Micah simplemente acelera la paranoia de Dutch, le alimenta el ego, le dice lo que quiere escuchar y aprovecha el caos para manipularlo. Por eso funciona tan bien como antagonista, porque no crea el problema, empeora uno que ya existía. Uno de los momentos más duros de toda la saga llega cuando Arthur contrae tuberculosis, y aquí Rockstar vuelve a demostrar lo bien construido que está el juego. La enfermedad cambia completamente la narrativa, porque Arthur entiende por primera vez que el tiempo se le acaba, y eso le obliga a mirar atrás y preguntarse: ¿qué es lo que he hecho realmente con mi vida? Por eso, la segunda mitad del juego se vuelve mucho más emocional. Arthur deja de pensar solo en sobrevivir y empieza a intentar hacer algo bueno antes del final, y aquí es cuando llega la clave de toda la saga. La redención no significa convertirse en un héroe perfecto. La redención en Red Dead consiste en intentar dejar algo mejor detrás de ti, porque tanto Arthur como John Marston son hombres que han hecho cosas terribles y aún así intentan salvar a otras personas, su familia, sus amigos, o simplemente darle a alguien la oportunidad que ellos nunca tuvieron.
Después de los acontecimientos de Red Dead Redemption 2, llega el primer Red Dead Redemption, y aquí seguimos a John Marston, antiguo miembro de la banda. Pero el mundo ya ha cambiado completamente. El gobierno lo obliga a perseguir a sus antiguos compañeros para proteger a su familia. John representa el final definitivo del viejo oeste, porque ya no queda sitio para hombres como él. La civilización ha ganado, y el juego deja clarísimo que el gobierno no quiere reformar a los antiguos forajidos. El gobierno quiere eliminarlos. Uno de los momentos más importantes de toda la saga llega con Dutch, porque al final entiendes algo muy duro. Dutch llevaba años luchando contra un mundo imposible de detener, porque el progreso iba a llegar sí o sí, las bandas iban a desaparecer, la ley iba a expandirse y el oeste salvaje iba a morir. Dutch intentó luchar contra eso, pero terminó destruyéndose a sí mismo y a todos los que lo seguían. Y por eso Red Dead Redemption conecta tanto con la gente, porque no va solo de disparos o atracos, va de arrepentimiento, lealtad, pérdida, cambio y del miedo a quedarse atrás mientras el mundo sigue avanzando. Y cuando termina la historia te queda una sensación rarísima, como si hubieras vivido el final de algo que nunca iba a volver. Y aquí hay un debate serio. ¿Tú crees que Dutch realmente quería salvar a la banda o llevaba años pensando únicamente en sí mismo? Te leo en comentarios. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.